En este tutorial vamos a aprender a diseñar una cabecera para Facebook o cualquier otra red social. Les muestro cómo quedaría el trabajo terminado. Sería este. Este es el segundo tutorial de una serie de 3 donde estamos viendo distintos métodos para crear cabeceras para las redes sociales. La clase pasada habíamos diseñado este. Como verán, es totalmente distinto. Habíamos utilizado una foto de fondo y después le fuimos superponiendo capas, una con ruido, otra con un degradé, para mejorar la legibilidad del texto que tiene por encima. Y bueno, este sería el resultado final. Esta vez vamos a seguir un camino totalmente diferente. No vamos a utilizar ninguna foto. El diseño será 100% vectorial. Lo vamos a hacer solo en Illustrator. Lo único que vamos a necesitar es la tipografía, que me la bajé de internet. Se llama Brandon One, es esta que vemos acá. Y para el ISO utilicé un icono de un bigote que me bajé de internet desde una biblioteca de iconos gratuitos que se llama Flat Icon. Ok, puse bigote en inglés y buscar, y me descargué la imagen. Y el tercer modelo sería para el que utilicé un patrón vectorial. Esto es un patrón, es una imagen que se repite y va encajando con la siguiente para formar el fondo. Y este patrón lo hice utilizando imágenes que me bajé también de una biblioteca de imágenes gratuita que se llama FreePic, que es muy conocida, y es lo que utilicé para crear el patrón de fondo. Bueno, vamos a dejarnos de cháchara y vamos a empezar a trabajar en Illustrator. Lo primero que tengo que saber es el tamaño que va a tener la cabecera. Esto, como habíamos visto en el tutorial anterior, lo buscamos en la ayuda de Facebook, y acá te especifica que el tamaño sería 851 píxeles por 315 y que el formato ideal sería JPG, pero nosotros vamos a utilizar PNG porque está comprimida de una manera no destructiva, y de esa manera la calidad sería mejor. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿el archivo es para pantallas, para la web, o es para imprimir? ¿Verdad? Como es para la web, el modo de color va a ser RGB y la unidad de medida que vamos a utilizar va a ser píxeles. El tamaño ya me quedó guardado de la cabecera que había hecho la clase anterior, es 851 por 315. Crear. Ok, me creó el documento en blanco, donde lo primero que voy a hacer sería hacer el logo. Ya lo hicimos la clase pasada, pero bueno, como lo vamos a hacer desde cero, rápidamente lo hago de nuevo. Voy a utilizar la herramienta de texto para colocar para el texto. Simplemente la selecciono en la paleta de herramientas, doy clic donde quiero escribir, y me puso este molesto texto de relleno, Lorem Ipsum. Esto es la opción que viene por defecto con las nuevas versiones de Illustrator, pero en las preferencias de Illustrator puedo quitarlo si quiero. Recuerden que si están en PC, las preferencias las tienen en edición acá abajo del todo. En Mac las tengo acá en el menú Illustrator, preferencias, y voy a texto, y acá pongo donde te pone colocar rellenar objetos de nuevo tipo con texto falso. Lo desactivo, lo desmarco, y después cada vez que utilice la herramienta de texto se va a comportar como las versiones anteriores de Illustrator y no me va a colocar el Lorem Ipsum. Bueno, vamos a escribir el nombre de la peluquería, que era Perengano. Estoy utilizando todo
todo tipografía de caja alta, Perengano. Ok. Vamos a seleccionar la tipografía que me había descargado de internet, que ya instalé recuerden que las tipografías en Windows se instalan dentro, simplemente tengo que tirar el archivo dentro de la carpeta Fonts, que está dentro de la carpeta Windows en el disco C, y en Mac tengo que ir a Biblioteca, Fuentes. Bueno, para controlar bien todas las opciones de la tipografía, lo ideal es utilizar la paleta texto, que la tengo acá, la paleta carácter, que está dentro del menú texto, ok, pero el atajo con el teclado sería control T, más rápido. Con control T ven que esta paletita se muestra y se oculta. Ok, entonces la tipografía que voy a utilizar es la Brandon Printed One. Bueno, tamaño después lo ajustaremos. Ahora vamos a escribir el texto que va por debajo. Creo que ponía algo así, no me acuerdo, vamos a ver. Barbería y peluquería tradicional. Ok, vamos a escribir ese texto. Barbería y perdón, no, sí, y peluquería tradicional. Entonces le cambiamos la tipografía, tenemos la Georgia. Oh, perdón, esto vamos a hacerlo todo de caja baja. Así que vamos acá a texto, fuente, perdón. Cambiar mayúsculas, minúsculas. Minúsculas. Bueno, cualquier cosa escribí. Barbería y peluquería tradicional. Ok, esto vamos a ponerlo caja alta, lo mismo la T. Colocamos esto debajo de Perengano. Ok. Y vamos a hacer el ribete que dice desde 1984. Entonces, para eso partimos de un rectángulo, de una caja. Y tendríamos que crearle un vértice a cada lado y tirarlos hacia adentro. ¿Por qué? Porque no me alcanza la caja, un rectángulo tiene solo 4 vértices, uno en cada esquina, y si yo con la herramienta de selección directa tiro de esos vértices no podría crear esa forma. Por lo tanto es importante crear esos dos vértices. Para crear los dos vértices podría hacerlo directamente con la herramienta pluma, como hicimos en la clase anterior, quizás sería lo más fácil. Les voy a enseñar otro método. Voy al menú objeto, trazado, y pongo añadir puntos de ancla. Esto me crea un vértice o punto de ancla entre cada uno de los que ya existían. ¿Ven? Ahora tengo uno aquí en el medio, otro arriba, otro abajo y otro al otro lado. Entonces tengo que seleccionar con la herramienta de selección directa este vértice, el de la derecha, y con la herramienta escalar tiro hacia adentro, ¿ven? Y le doy esta forma que tiene el ribete. Ahora vamos a escribir el texto que tiene que va adentro, que sería desde 1984
le damos el tamaño. Recuerden que siempre para escalar tengo que mantener apretado Shift para mantener las proporciones y Alt para conservar el centro. ¿Sí? Lo pongo acá encima y esto vamos a hacerlo de color blanco. Listo, un poco más pequeño todavía. Mantengo apretado Shift, Alt. Y acá vamos también a hacerlo un poquito más delgado. Aprieto Alt para que haga lo mismo arriba que abajo. No, no tanto. Ahora. Ahí está. Un poco más pequeño esto. Bueno, para colocarlo exactamente en el centro, voy a utilizar la paleta alinear. Es esta paletita que tengo aquí. ¿Ven? Selecciono los dos objetos. Epa, se ve que estaba para alinear con la mesa de trabajo. Acá todas las paletas, recuerden que a la derecha, arriba a la derecha tienen el clásico menú de la hamburguesa y acá muchas veces ocultan más opciones. Pongo mostrar opciones para mostrarlas, ocultar para que la paleta me quede simplificada y con menos opciones. Ok, ¿ven? Y acá en vez de alinear con mesa de trabajo, le tengo que poner alinear con selección. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora. Selecciono las dos cosas. Esto me lo alinea en lo horizontal y esto en lo vertical. Ok, me quedó perfectamente alineado. Lo agrupo. Y ahora vamos a traer lo que sería el ISO, que es ese icono que me bajé de Flat Icon. Lo tengo acá. ¿Ven? Lo arrastro para Illustrator, me abre un archivo nuevo. Esto lo copio con control C, lo pego, control V. Vamos a escalarlo. Mantengo Shift apretado para que no se deforme. Lo colocamos más o menos en su lugar. Voy a hacerlo un pelín más grande. Y con el cuentagotas pincho acá en el color negro para que me quede todo del mismo color. Un poquito más grande todavía. Y ahora vamos a utilizar de nuevo la paletita alinear. Recuerden que todas las paletas, si no sé dónde están, voy al menú ventana y están todas ordenadas alfabéticamente. Ok, alinear como empieza con A, acá está bien arriba y está marcada con esa V porque significa que en este momento es visible, que está desplegada. Ok, bueno, vamos a seleccionar todo y lo alineo. ¿Ven? Así me quedaron todas las figuras perfectamente alineadas, centradas. Okay, esto vamos a hacerlo un poco más pequeño. Mantengo apretado Shift y Alt mientras lo escalo. Perfecto. Aquí tenemos entonces el logo. Este logo va a ir dentro de una caja blanca. ¿Ven? Recuerden que acá tenemos el trabajo terminado. Este logo tenemos que crear una caja blanca con otra caja por dentro con un reborde azul. Sí, vamos, si quieren ya vamos, le creamos la caja. Vamos a antes a agrupar todas estas figuras. Perdón, esto un poquito más arriba. Ahí. Más pequeño. ¿Sí? Agrupamos. ¿Ok? Esto es para moverla sin que se me desorganice este diseño dentro del diseño. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a hacer una caja
blanca, blanco tiza, y lo colocamos a quedar por encima, porque los objetos que dibujo después se van colocando por arriba de los que dibujé antes, así que lo tengo que enviar hacia atrás. Bueno, esto también vamos a escalarlo, ok, y vamos a centrarlo, ok, en lo horizontal y en lo vertical. Y de momento esto vamos a dejarlo a un lado del área de trabajo, y cuando tengamos hecho el fondo, o sea, esas líneas en diagonal, lógicamente para crear esas líneas en diagonal me inspiré en esa barra, en ese cilindro que tienen las peluquerías, que tenían las peluquerías y las barberías antiguas. ¿Sí? Bueno, vamos a crear esas líneas en diagonal. Bueno, ahí les voy a mostrar dos formas de hacerlo. Quizás la más fácil sería bajándome directamente un patrón. Voy a utilizar un generador de patrones o motivos online que se llama Stripe Generator, que es ideal para esto. Hay, lógicamente, estos patrones o motivos que son en mapa de bits, los podría crear en Photoshop, pero hay distintas aplicaciones web que te permiten hacerlo rapidísimo. A mí me gusta mucho esta, por ejemplo, que se llama Patternify, que sirve para generar patrones en formato PNG muy sencillos, con muy pocos píxeles, con muy poca resolución, pero también tiene la ventaja que te podés copiar directamente el código y colocarlo en una página web, ¿verdad? En el CSS como fondo, como background. Y nada, yo lo uso bastante, es muy práctico. Ven, por ejemplo, les voy a mostrar una página donde lo apliqué. Tengo por acá, a ver. Ven, acá, en esta web. Para la cabecera utilicé un recurso similar al de la versión que hicimos la clase anterior de cabecera. Interpuse por encima de la foto una capa para mejorar la legibilidad del texto, y esa capa la rellené con un patrón generado aquí en Patternify. Me copié el código y directamente lo inserté en el CSS de la página. Pero nada, me estoy yendo por las ramas. Para generar entonces ese patrón de rayas en diagonal, es ideal esta web que se llama Stripe Generator. Okay, acá controlamos el número de bandas, ven, porque me faltaría la banda azul, entonces ponemos agregar color, agregamos el color azul, vamos a crearlo, quiero que sea un azul marino, por acá, y vamos también a personalizar el rojo. Para que se dibuje hay que hacer clic acá en el centro, ¿ven? Y ya me generó un patrón muy parecido al que necesito. Ahora vamos a modificar el rojo, ¿sí? Vamos a hacerlo por acá, a ver. Muy bien. Listo. Le damos a las flechitas para que se redibuje. Y por último voy a hacer que las bandas sean más anchas. Por ejemplo, de 28 píxeles cada una. Perfecto. Muy bien.
Lo tengo listo, lo descargo. Lo guardo. Y ya lo puedo arrastrar para Illustrator. Bueno, lo tengo acá. Y vamos, por primera vez vamos a rellenar utilizando un patrón. Esta vez no va a ser un relleno sólido. Ok, pero ¿qué relleno? La hoja, evidentemente no. Antes tengo que hacer un rectángulo con el tamaño que tiene la hoja. Y después le voy a aplicar este patrón. ¿Cómo hago entonces para utilizar un patrón como relleno en Illustrator? Simplemente, ¿se acuerdan que les había comentado que la paleta acá está, la paleta muestras me sirve para guardar mis colores favoritos? Simplemente los arrastro y ahí me quedan guardados. Pero también me permite guardar otro tipo de rellenos, por ejemplo, gradientes o en este caso un patrón. La única condición antes de arrastrar la imagen para la paleta de muestras es que tiene que estar incrustada. ¿Okay? Para incrustarla la tengo que seleccionar y hago clic acá donde pone incrustar. ¿Ven? Y ahí me quedó incrustada. Recuerden que incrustar significa que la imagen deja de ser un archivo externo y cuando guardo el archivo de Illustrator me queda dentro, digamos, incrustada, embebida, dentro del archivo de Illustrator que pasa a pesar un poco más, lógicamente. Bueno, vamos entonces a arrastrar, ¿ven? Para que esta imagen se convierta en un relleno que yo pueda aplicar a cualquier figura, simplemente lo tengo que arrastrar para la paleta de muestras. ¿Ven? Y ahí me quedó junto con los demás rellenos que ya venían con Illustrator. ¿Okay? Entonces selecciono el rectángulo que acabo de crear y le doy clic a este relleno. Y como verán, ya le aplicó el patrón que habíamos hecho en Stripe Generator. Bueno, esto ya no nos interesa, lo borramos. Y ahora le podemos colocar el logo por encima. ¿Ven? Me quedó como el rectángulo lo dibujé después, el logo me quedó por debajo. Simplemente toco con el botón derecho, organizar, traer al frente. ¿Ven? Y ahí me quedó el logo por encima. Está un poco pequeño, lo escalamos manteniendo apretado Shift y Alt. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es centrarlo exactamente, que me quede exactamente en el centro. Para eso, adivinen, voy a utilizar de nuevo la paleta alinear. ¿Sí? Antes esto estaba todo agrupado. No estaba agrupado. Así que lo voy a agrupar. ¿Cómo lo selecciono si me quedó por encima del fondo, ¿verdad? Porque si hago así, estoy seleccionando también el fondo. Entonces lo que tengo que hacer, mantengo apretado Shift y le resto a la selección el fondo, de modo que me quede solo el rectángulo blanco con el logo. Ahora sí, vamos a agruparlo y para centrarlo utilizo la paleta alinear. Ya, esto me dice que está visible, en algún lugar está, por más que no la veo, acá abajo. Paleta muestras, no, de momento no la vamos a usar más, la cierro. Entonces selecciono las dos cosas. En este caso sería alinear con la mesa de trabajo, porque el rectángulo que tiene el patrón en diagonal ocupa exactamente el mismo tamaño que la mesa de trabajo. Por lo tanto pongo alinear con mesa de trabajo, selecciono todo y alineamos en lo horizontal y también en lo vertical. ¿Ok? Muy bien, me quedó perfectamente alineado. Entonces ahora me faltaría el rectángulo interior que tiene un contorno color azul. Para eso lo que voy a hacer, vamos a desagrupar. Voy a duplicar este rectángulo y lo voy a pegar exactamente encima.
Para eso lo copio con control C. Pero si lo pego utilizando control V, el método normal para pegar, ¿ven? Me lo pega en cualquier lado. Eso no me sirve. Quiero que me lo pegue exactamente en el mismo lugar donde estaba. Por lo tanto, pongo control, en Mac sería comando. Control o comando F. ¿Ok? Y ahí lo pego. No veo nada porque lo pegó exactamente en el mismo lugar que el que estaba abajo. Pero ahora cuando lo escale vamos a ver el de abajo. De nuevo mantengo apretado Shift y Alt y lo escalamos. ¿Ven? Ahora este rectángulo más pequeño vamos a hacer que el borde sea más grueso. El trazo vamos a hacerlo de 3 puntos y vamos a hacerlo de color azul. ¿Ok? Ven que hay dos paletas de colores. La de arriba se aplicaría al relleno interior, y la otra, la que tiene forma de anillo, se aplica al borde. ¿Ven? Le doy doble clic, aparece la paleta de colores y selecciono el color que quiero aplicar. Tipo un azul marino, dijimos. Y me copio el código del color porque lo voy a utilizar también en el logo. Recuerden que para una manera de guardarme un color sería copiándome el código hexadecimal que está acá al lado del numeral o almohadilla. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Entonces me quedó el borde de 3 puntos. Color azul. Vamos a ajustarle la forma. Mantengo apretado Alt para que al escalar de un lado sea simétrico. Haga lo mismo del otro lado. Perfecto. Muy bien, casi que terminamos. Faltan detalles menores. Por ejemplo, algunos ajustes en la tipografía acá del logo. Ven que está un poco compacto. Habría que jugar un poco con el espacio entre los caracteres. Vamos a utilizar la paletita de texto. Paletita de carácter, ven que tengo acá. Entonces, recuerden que siempre el kerning hay que ponerlo en óptico. Ven que uso unos pequeños ajustes, es una especie de corrección óptica para que cada carácter parezca que está a la misma distancia del otro. Si lo dejo en métrico me lo pone matemáticamente acá a la misma distancia, pero como cada letra tiene una forma diferente, a veces hay algunas que parecen que están más juntas, otras más separadas. Por lo tanto, le ponemos el kerning óptico y sería una corrección al ojo, a la vista. Muy bien, y vamos a ajustar también el tracking, que sería la distancia entre caracteres. Le damos un tracking positivo de 75. Acá lo mismo, vamos a separar un poco las letras entre sí. Algo así. Perfecto. Y podríamos hacer lo mismo acá con esto está agrupado, vamos a desagruparlo y acá vamos lo mismo a darle mayor una separación mayor entre cada carácter. Ok, bueno, vamos a alinearlo. Para eso utilizamos la paletita alinear. ¿Ven? Acá recuerden que estaba puesto con la mesa de trabajo. Bueno, no está mal porque está en el centro y lo alineamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, me quedó entonces la cabecera terminada. Lo único que tengo que hacer es guardarla, exportarla. Perdón, voy a archivo, pongo exportar. Y recuerden que habíamos dicho que era PNG. Ok, ya acá donde pone formato, elegimos PNG, le ponemos un nombre y la guardamos. Ok, exportar. Lo dejo en resolución de pantalla, 72 puntos por pulgada. Ok, y me quedó entonces la cabecera terminada. ¿Ven? Acá la tengo en el escritorio. Ok, bueno, ese sería entonces un método para hacerlo.
La contra que tiene es que utilicé un patrón que es en mapa de bits. En este caso no pasa nada porque para Facebook igual se necesita que sea en mapa de bits, pero imagínense que lo quiero para, por ejemplo, para una cabecera para la web que podría usar en un formato vectorial como SVG. Ven que esto, al ser en mapa de bits, no lo puedo escalar porque se ve el típico serruchado de los píxeles, ¿verdad? Entonces el otro camino sería hacerlo 100% vectorial, ¿sí? Por lo tanto vamos a eliminar este fondo que tenemos acá. Vemos la paleta de muestras y lo vamos a reemplazar por un fondo que sea 100%. Perdón, estoy aplicándolo al contorno ahora. Por un fondo que sea 100% vectorial creado en Illustrator, ¿sí? Para eso vamos a crear estas bandas o líneas que son color blanco, rojo y azul. Vamos a partir de un rectángulo. Lo hago afuera del espacio de trabajo. Y nada, este rectángulo, el primero lo podríamos hacer blanco. El segundo, vamos a ver que sea un blanco mastiza. El segundo rojo. Para duplicar un objeto, mantengo apretado Alt, arrastro. ¿Ven? Y este segundo rectángulo, esta segunda línea, vamos a hacerla color rojo. Por acá. Ahí está. Perfecto. Después la siguiente podría ser blanca. Ahí, yo podría ahora de nuevo mantener apretado Alt, arrastrar, ven, y vuelvo a duplicar el último rectángulo. Pero hay una cosa que es muy práctica que repite la última acción. ¿Ven? Si yo pongo ahora Control D, repite la última acción que fue copiar y mover, o sea, duplicar y mover. ¿Ven? Cada vez que pongo Control D me está duplicando el rectángulo y lo está moviendo hacia la derecha. Es bastante práctico. Bueno, el tercer rectángulo sería color blanco. Lo capturo el color con el cuentagotas del primero. Y el cuarto sería color azul, ¿verdad? Entonces vamos a crear el color. Tenemos que ser un azul un poco que tenga bastante de negro. Por acá. Ok. Perfecto. Tengo el patrón creado. Entonces, vamos entonces ahora a duplicar todo esto. Lo selecciono todo. Mantengo apretado Alt. Arrastro. Y estoy sacando una copia de los 4 rectángulos. Y ahora cada vez que ponga Control D me va a duplicar, a repetir esa última acción. Y así voy creando todas las bandas. ¿Sí? Muy bien, vamos, otra más, Control D. Y es suficiente. Ahora esto vamos a estirarlo hacia arriba. Hacemos más o menos como un rectángulo, un cuadrado. Lo agrupo todo. Y tendría que rotarlo también porque las bandas son en diagonal. Tendríamos que rotarlo 45 grados. Para rotar utilizo la herramienta de selección, me paro en el borde y ven cuando me cambia la forma del puntero del ratón, se pone como para rotar, tiro y así es que iría rotándolo grado a grado. Ven que acá me pone los grados que va rotando. Pero quiero que rote 45, por lo tanto mantengo apretado Shift y me va rotando de a 45 grados. ¿Ven? Perfecto. Entonces, ahora bueno, esto vamos a escalarlo. Sea más pequeño. Y voy a utilizar la forma del rectángulo para recortarlo. Le coloco el rectángulo por arriba. Traigo para arriba. Traer al frente. Escalo de nuevo lo de abajo. Vamos a colocarlo por ahí.
Y ahora vamos a utilizar una herramienta que hasta ahora no habíamos utilizado, que es la paleta Buscatrazos. Recuerden que todas las paletas están en ventana, ordenadas alfabéticamente. Acá la tienen por la B, Buscatrazos, ven, es esta que tengo acá. Esta paleta Buscatrazos te permite combinar las pocas figuras que vienen prefabricadas, que vienen creadas en Illustrator, que son el rectángulo, el círculo, polígono, y combinando estas formas es que se pueden crear nuevas formas. Por ejemplo, imagínense que quiero hacer una ventana que tiene forma como de arco, podría combinar un rectángulo con un círculo. ¿Ven? Estas dos formas las podría, por ejemplo, sumar. ¿Ven? Entonces, la primera opción de la paleta Buscatrazos sería unificar, hago clic y me quedó esta forma. ¿Ven? Entonces, de esta manera puedo, partiendo de esas pocas formas, crear un montón de figuras nuevas. Después le voy a dedicar todo un tutorial a la paleta Buscatrazos, ¿ok? Pero brevemente les voy a mostrar las distintas opciones que tiene. Voy a crear un círculo, un rectángulo, ¿ven? Que sea, por ejemplo, de otro color, ¿sí? Bueno, siempre como todas estas opciones involucran varias figuras, por lo tanto, siempre hay que seleccionarlas, todas las figuras con las que quiero operar, ¿verdad? Selecciono las dos. La primera opción, como les decía, sería unificar. ¿Ven? Se quedó con el color de la figura que estaba por encima. ¿Okay? La segunda opción sería menos frente, quiere decir que la figura de abajo le va a restar la figura que está al frente. ¿Ven? La tercera opción sería intersección, significa que digamos, queda solo lo que se monta, lo que se superpone y el resto lo elimina. ¿Ven? Eso sería intersección. Excluir es lo opuesto a la intersección. Lo que se monta es lo que se va, y quedaría lo que no está superpuesto. ¿Ven? En la línea de abajo tengo acá a la izquierda dividir. Dividir significa que me va a crear, donde hay una línea, va a crear, donde se intersectan, va a crear nuevas figuras. Se los voy a mostrar. ¿Ven? Aparentemente no pasó nada, pero si desagrupo, se me formaron tres figuras distintas. O sea, cada línea cortó lo que había debajo. ¿Sí? Eso sería entonces dividir. Perdón, vamos a retroceder más todavía. Ahí. La siguiente opción, cortar, es parecido a dividir, solo que las partes que se montan las elimina. ¿Ven? También hay que desagrupar. En este caso me creó, ¿ven?, dos formas. Ahora no. Muy bien. Bueno, la siguiente opción, combinar, aparentemente es igual a cortar. ¿Ven? Vamos a desagrupar. Pero, ¿qué pasa si tengo una tercera figura? Oh, Dios. Ahora. ¿Ven? Si agrego una tercera forma, por ejemplo, vamos a agregar, no sé, un polígono también del mismo color, de color azul. Lo que va a pasar es que las figuras que son del mismo color te las une y resta las que son de otro color. ¿Ven? Acá lo tenemos combinar. De nuevo hay que desagrupar. Y ven que las que eran del mismo color las unió. En cambio, la que era a la que era del otro color le restó la parte que se superponía. ¿Sí? Después le vamos a dedicar todo un tutorial al tema de la paleta Buscatrazos. ¿Okay? La otra opción,
recortar es parecida a intersectar, que es la que tengo acá. Después vamos a ver bien las diferencias. Ven que lo que se monta es lo que queda, pero conservó la forma de la figura de abajo, solo que le hizo invisible el relleno, menos en la parte que se superponía. ¿Sí? Y ahora vamos a probar la contornear. Elimina el relleno, deja solo los contornos, ¿ven? Y esta opción, menos fondo, sería lo opuesto a menos frente. Ven que menos frente a la figura que estaba por debajo, le restaba la que estaba por encima y se quedaba con el color de la que estaba por debajo. Esto haría lo opuesto. ¿Ven? Menos fondo. A la figura que está al frente le resta la del fondo y queda el color de la figura que está al frente. Bueno, vimos todas las opciones del buscatrazos. Vamos ahora a volver a la cabecera. Entonces seleccionamos las dos figuras y le damos a donde pone recortar. ¿Ven? Entonces eliminó todo lo que sobraba y me quedó exactamente lo que necesitaba. Ok, acá tengo entonces de nuevo el fondo. Lo voy a colocar en su lugar. Lo mandamos para atrás. ¿Ven? Y me quedó la cabecera terminada, y esta vez, como verán, la calidad es perfecta porque es 100% vectorial. Por lo tanto, esto sería de mejor calidad si lo quisiera utilizar como, por ejemplo, una cabecera para una página web. ¿Ok? Así que nada, lo único que me queda hacer sería exportar de nuevo como PNG. Voy a archivo, exportar como, y en el escritorio lo guardo. Cabecera vamos a ponerle, y nada, formato PNG, exportar, reemplazar la versión anterior, lo dejamos en 72 puntos por pulgada. Ok, y nada, me quedó entonces terminado. Vamos a mirarlo. Acá está. Ok, muy bien. Bueno, terminamos entonces. Dejamos para otro tutorial más adelante la tercera opción, que sería esta que les voy a mostrar ahora. Que sería esta, que esto en un solo color, azul, y nada, y utilizando un patrón vectorial de fondo. Ya sabemos utilizar un patrón en mapa de bits, pero todavía no hemos utilizado un patrón vectorial que van a ver que tiene un montón de ventajas. Eso lo dejamos para otro tutorial. Entonces ahora me despido. Adiós, chao.